Dice Juan 14:13, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el versículo 14, yo lo haré. Amén. Así es que, y ahí el Señor dice que todo lo que pidas tiene que ser en el nombre de Jesús, ¿no? Dice Juan, Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que en el momento que tú pides a Dios, inicia tu fe, ¿no? Amén. Porque empiezas a creer que Dios va a suplir lo que Dios prometió, ¿no? Y entonces, cuando tú vas aquí a Hebreos 11:1, donde nos dice la palabra de Dios que es la fe, que todos lo sabemos bien, es pues la fe, ¿la qué? Hebreos 11:1, la certeza, la seguridad de lo que ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de que no lo tienes, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que estás tú esperando. Entonces, cuando tú oras, en ese momento dice el Señor, a ver, yo traigo una necesidad. Entonces lo que tengo que hacer es pedirle al Padre en el nombre de Jesús, y el Señor me prometió que lo va a hacer. Amén. Entonces ahí el Señor dice, yo prometí que te voy a contestar. Entonces tú te levantas de tu oración y sales, y aunque veas las circunstancias como estén, tú tienes que andar en ¿qué? En fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para poder suplir todo lo que ha prometido, ¿no? Y entonces la doctrina se ha levantado a veces en algunos en este sentido. Vamos aquí al libro de Filipenses. ¿Ya creció? Ya. Dice Filipenses 4:6, por nada estés preocupado, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Sí? ¿Ya están allí? En Filipenses 4:6. Por nada estés preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué vienen los pleitos? Por estar afanado. ¿Por qué vienen las enfermedades? Por estar afanado. ¿Por qué vienen las angustias? Por estar afanado. Amén. Entonces, por nada estéis ¿qué? O sea, dice Dios, no estés afanado por nada, sino que sean conocidas tus peticiones delante de mí. ¿De qué manera? En oración, en ruego y con acción de gracias. Y entonces muchos han apoyado en esta posición de decir, ¿por qué con acción de gracias? Porque sabes que Dios ya te va a contestar. Por eso tienes que estar siempre dándole ¿qué? Gracias. Dándole gracias. ¿Dándole gracias de qué? De que ya lo vas a... De lo que le acabas de pedir, ¿no? Tú le das gracias por todo lo que le acabas de pedir, es decir, estás en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que ha pasado en algunos casos, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, yo ya oré, ¿sí? Es que yo no necesito volver a orar, porque ya se lo pedí y yo estoy en fe. ¿Entiendes? Me acuerdo de un predicador que decía, yo cuando me subo al avión, a un avión ya no oro. ¿Por qué? Pues porque ya oré en la mañana y yo sé que Dios me va a guardar, ¿no? Entonces, eso crea una doctrina de decir, si ya oraste, pues estás en fe, ya lo tienes que pedir y ya se lo pediste, ¿no? Así es el razonamiento. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Que eso es lo importante, ¿sí? Lo que es importante. Vamos a esta historia de Lucas 18. Vamos al libro de Lucas 18.
Dice Lucas 18:1, también les refirió, ¿ya llegaron ahí? Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre. ¿De orar cuándo? Siempre. Siempre. Y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez, una ciudad X, había un juez que no tenía temor de Dios, es decir, no creía en Dios, ni respetaba a ningún hombre. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, tú eres el juez. Y dice, ¿y qué hizo el juez? No quiso por algún tiempo. ¿Sí? No quiso por algún tiempo. No le voy a hacer justicia a esta mujer. Pero después de esto dijo dentro de sí. Después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es que? ¿En qué lo molestaba? Todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el otro, ya. Por decir algo, le calmó la paciencia, ¿no? Ya, ¿no? Dice, sin embargo, esta viuda ya me es molesta. ¿Le voy a hacer qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Me molesta tanto que le voy a hacer ¿qué? Justicia. Después dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Tú eres un escogido? ¿Fuiste comprado con su sangre? ¿Lo hiciste tu Señor? ¿Él gobierna tu vida? ¿Y Él es bueno? ¿Y siempre quiere lo mejor para ti? ¿No te hará justicia? ¿Pero qué quiere Dios? Que se lo pida así. O sea, tú puedes haber pedido y sigues en fe, pero tú sigues pidiéndolo. ¿Ven? Tú sigues pidiendo, porque el Señor dice, tú sigues pidiendo. Si un juez injusto va a hacer justicia, ¿tú crees que no te va a hacer justicia a Dios a ti? Lo único que quiere ver en ti es tu fe y tu confianza en Él, y que tú le sigues pidiendo a Él y no le pides a otro, ni te apoyas en nadie, ni andas buscando solucionar tus problemas con otro. Estás pidiéndole solamente ¿a quién? A Dios. Amén. Y ese es el misterio de la piedad, ¿sí? Él hará justicia, ¿sí? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responder? ¿Sí? Y entonces dice aquí, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, aquí lo que estamos viendo es algo que tú estás pidiendo, pero sigues en fe. Si no, porque lo hayas pedido y lo vuelvas a pedir, pierdes tu fe. Tú sigues pidiéndolo. A lo mejor lo sigues diciendo, Señor, yo sé que tú vas a cumplir. Yo te ruego, Señor, que me des esto. Yo te pido, Padre, que me des esto. Porque ¿qué hacía la mujer, la viuda esta, con el juez injusto? Le pedía. ¿Y qué le pedía? Lo mismo. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces aquí está un punto de parteaguas. O sea, ¿le debo pedir ya nada más dándole las gracias de lo que ya hizo, o se lo vuelvo a pedir? Se lo vuelvo a pedir. Se lo vuelvo a pedir. Porque no me ha llegado, Señor, pero sé que me va a llegar. Porque tú prometiste, porque tú dijiste que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer.
Entonces tú le sigues pidiendo lo mismo, porque no te ha llegado, porque la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que estás esperando, y la convicción de que no lo tienes todavía. Por eso dice al final, ¿hallará fe Dios aquí en la tierra? ¿Nos encontrará en fe? ¿Cómo te quiere encontrar Dios? En fe. Y entonces, ¿cómo vas a estar en fe? Pidiéndole a Dios que te supla lo que le pediste. La necesidad de orar siempre, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que ser insistentes con Dios, ¿sí? A veces pensamos que Dios está muy ocupado, a veces pensamos que Dios, yo creo que ¿para qué molesto a Dios con esto? ¿No? Pero por pequeño que sean las cosas, tú tienes que pedirle a Dios. Tú tienes que ser, ¿sí? Hay veces que dicen algunos, es que eres demasiado religioso, todo lo llevas a petición y todo lo llevas a petición. Pero tú tienes que darle la gloria en todo al Señor. En todo, en voz baja, sin que te oigan, no tienen por qué estás escuchando. Tú tienes que estar glorificando a Dios en todo tiempo. Amén. Mira, Lucas 11:5 nos da otra enseñanza. El Señor Jesús, ¿sí? Amén. Dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? O sea, a una hora inoportuna. Y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. En cambio, pues yo vi como tú entraste, que venías de la panadería y me vi entrar con la bolsota. Pues préstame 3 panes, ¿no? Dice en el versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, ¿no me qué? La puerta ya está y mis niños están conmigo en cama. Ya me los vas a despertar. No puedo levantarme y dártelos. O sea, qué inoportuno eres. ¿Cómo se te ocurre? Y al otro día ya tienes tema para platicar. ¿Qué crees que me hizo mi vecino? Vino en la noche a dar guerra. Se acaba de cambiar y ya me está pidiendo panes. Ay, pa' vecinito que me tocó, ¿tú crees? Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su ¿qué? Se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Por ser qué? Inoportuno. Entonces eso nos quita que todo consejo de decir, es que se me hace que Dios está, hasta por eso lo tengo que molestar. No, pide porque eso quiere Dios. Hallará Dios fe en la tierra. Sea el nivel que sea, tú tienes que pedirle. Amén. Es decir, el Señor pone este ejemplo de ser ¿qué? Inoportunos. Entonces mezcla las dos cosas. ¿Eres qué? Inoportuno. ¿Sí? Y eres como esa viuda que estás dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. El Señor te va a ¿qué? A contestar. Porque Dios es ¿qué? Dios es bueno. Amén. Entonces tenemos que ser ¿qué? Inoportunos. O sea, tenemos que pedir. Dice aquí en Lucas 11, que está siguiendo la historia, en el versículo 9, y yo os digo, pedid y se ¿qué? Buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca
y al que llama. Entonces Dios nos está enseñando ¿a qué? A pedir. Pero mira, vamos aquí a Timoteo, primera de Timoteo. ¿Bien? Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? El misterio de la piedad. La piedad significa, porque muchas veces decimos, ¿qué es piedad? Piedad es ser misericordioso, ten piedad de fulano, ten piedad del otro. Pero aquí habla del misterio de la piedad. Y es un misterio, ¿sí? Es un misterio que solamente lo vas a encontrar si tú buscas a Dios. Porque piedad significa vocación por Dios. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es vocación? Devoción por Dios. No es que seas religioso. Dios te está enseñando ¿a qué? Dedicado a Dios. A pedir, a buscarlo, a que ores. ¿Cuándo te pide Dios que ores? Siempre. Orar en todo tiempo. ¿En orar en qué? En todo tiempo. O sea, eso significa que tú eres una persona que se la pasa ¿qué? Orando. Y cuando estás orando, ¿qué estás haciendo? Estás pidiendo. Y es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Porque Dios quiere que tú le estés ¿qué? Pidiendo. Y Él dice, yo te voy a contestar. Pero a la vez dice, te quiero ver en fe. Pero si fe es la certeza de lo que espero. Ay, Señor, y si no me lo mandas, porque me quieres ver en fe, ¿no? Porque si me lo mandas, entonces ya estoy convencido de que ya se terminó mi fe. Porque la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que... La convicción, está plenamente convencido de que no lo tengo. Entonces es un misterio, ¿no? Es un misterio el que tú estás pidiéndole a Dios y Dios no te lo envía y Dios quiere que sigas ¿qué? Pidiendo. Pero dice el Señor Jesús, ¿pero tú crees que no te va a contestar? Claro que te va a contestar. ¿Por qué? Porque así es el misterio de la piedad. Así es el misterio de la vocación por Dios, de la búsqueda por Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa en el caminar? Pues aventamos el arpa, ¿no? No me ha contestado, ya creo que ya esto ya no, y esto ya no funciona. ¿Y sueltas qué? El misterio de la piedad, porque ya no estás buscando a Dios. Y el misterio de la piedad es que tú estés ¿qué? Buscando a Dios, ¿sí? Porque Él quiere que tú le pidas. Pero a la vez hallarás fe de Dios en la tierra. Fíjate qué contraste, ¿no? O sea, el Señor Jesús, cuando tú estás viendo Lucas 18, dice, ¿a poco no les contestará el Señor? Fíjate, vamos aquí a Lucas 18 otra vez nuevamente, para poder entender esta parte que el Señor nos está revelando, ¿sí? Que aquí está el misterio, ¿sí? Dice Lucas 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman a Él de qué? Entonces quiere decir que no te lo contestó en el día, ni tampoco en la noche. Estás clamando y clamando y clamando, se tardará en responderles y lo deja el Señor así como pregunta. Pero después dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Así es que Dios pide que no dejemos de orar, que no dejemos de estar en el misterio de ¿qué?
de la piedad. ¿Es un misterio? Es un misterio. Porque nosotros todo lo queremos aterrizar como aterrizar las cosas en el mundo. O sea, ya pedí, ya me va a llegar mañana, ¿no? Si no es Mercado Libre. Pero luego tampoco es como hoy sembramos y mañana cosechamos, ¿no? Ajá. O sea, no es, o sea, todo tiene un proceso. O como Abraham, ¿no? La promesa fue, o sea, le hizo la promesa y 25 años después, o sea, nosotros queremos que hoy pedimos y mañana ya, ¿no? Así de rápido, ¿no? Abraham es un caso. Abraham, Dios le dice, te voy a dar un hijo. Con tu esposa, que es estéril. Y tú tienes 75 años, ¿no? Sí. O sea, no eres un niño. Tu mujer, 66, ¿no? Y te lo prometo. ¿Y qué sucedió con Abraham? ¿Le falló a Dios? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Lo solucionaron? A su manera. Sus fuerzas. Como decir, adopta un hijo. En este caso no había donde adoptar, pero pues le dijo a la sierva, ¿no? Ya sabemos películas. Vemos películas donde sucede eso. Entonces tienes un Abraham que le falló a Dios. Entonces, estás viéndote a ti. Porque el misterio de la piedad, ¿qué es? Vocación a Dios. El misterio de la piedad es buscar a Dios. Este misterio dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te será ¿qué? Hecho. Y luego te dice, te voy a poner un ejemplo. Había una viuda que molestaba todos los días a un juez injusto. Y ese juez tanto lo molestaba todos los días que agarró y dijo, ahí está, ahí lo tienes, ¿no? ¿Y por qué lo hizo el juez injusto? Porque lo molestaba. Ahora dice Dios, ¿tú crees que Dios no te va a contestar? Pero entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Que clamemos a Él de día y de noche. Pero a la vez nos quiere ver en fe. Y la fe es la certeza De que va a llegar lo que se de que va a llegar, pero que no lo tienes. Y todavía dice el Señor, ¿hallará fe en el Hijo de Dios cuando venga? Es un misterio. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó con un Abraham? ¿Qué sucedió con él cuando falló? ¿Dios qué hizo con él? Siguió tratando con él, ¿no? Y ahora vamos aquí a Romanos. Romanos 4. Aquí vemos el misterio de la piedad. Romanos 4:16. Por tanto es ¿por qué? Por fe. Para que sea por. Gracias. A ver, en el caso de Abraham, cuando tuvo a Ismael, ¿lo tuvo por fe? No. Entonces, ¿lo recibió de Dios o de quién? De sus fuerzas. De sus fuerzas tuvo al niño en su plan y en su propósito. Ahora, ¿tú cuántas veces nos sucede que pedimos algo y si no se soluciona, lo solucionamos a nuestra manera? Entonces, aquí dice, es por fe, para que sea por gracia. O sea, ¿qué es gracia? El favor de Dios. Entonces, ¿quién le prometió el hijo a Abraham? Dios. ¿Quién le iba a dar el hijo? Dios. ¿Y el primer hijo? ¿Quién se lo dio? Él. Él en sus fuerzas. ¿Tuvo qué? Poca fe. Pero ahora vamos a ver este Abraham después de 25 años. ¿Sí? Dice en el 17. ¿Sí? Dice, como está escrito, le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. A pesar de que me fallaste. Pero no importa, yo voy a tratar contigo, porque para Dios no hay nada imposible.
y te voy a transformar. Y lo voy a hacer. Me has fallado. ¿Qué hizo Abraham cuando lo llamó Dios? Fue. ¿Y qué sucedió? ¿No vino una hambre? ¿Y a dónde se regresó? A Egipto. ¿Se regresó a dónde? Al mundo. ¿Qué pasa con un cristiano a veces? Llega a Cristo, viene un problema y se regresa a dónde? Al mundo. ¿Por qué hace eso? Porque es niño, porque su fe no se ha fortalecido, porque no ha comprendido el misterio de la fe, de la piedad. El misterio de la piedad. Y entonces dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien ¿qué? Creyó. ¿Y qué de manera? ¿Cómo creyó Abraham? ¿Que Dios da vida a los muertos? Sí. ¿Y llama las cosas que no son? ¿Qué crees que eran las palabras de Dios por Abraham? Vas a tener hijos. Vas a tener. No seas te llame, ¿no? Porque Dios tiene fe en ti. Y además Dios es poderoso para convertir. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo más que Dios sabe que le vas a fallar a veces. Porque tu fe todavía no se fortalece. ¿Cómo estaba la fe cuando tuvo a Ismael? Débil, porque tuvo un hijo a su manera, pero él, yo creo que todavía dijo: ese es el niño que me dio. ¿A poco no a veces decimos eso? Ya lo solucionamos de nuestra manera. Yo creo que Dios tenía este camino, ¿no? Y Dios dice: ay, camina, todavía tu fe está, ¿no? Y te emocionas, ¿no? Pero ¿cómo estaba Abraham después de 25 años? ¿Y por qué se fortaleció? Porque creyó en Dios, porque creía en el misterio de la piedad, que es devoción a Dios. Entonces, ¿qué está buscando Dios cuando dice que no dejes de orar? Que estés buscándolo, que estés buscándolo, que estés buscándolo. ¿Sí? Porque si la devoción a Dios es el misterio de la piedad, es que Dios quiere que lo estés ¿qué? Buscando. Pero si dejas de buscarlo, entonces Dios va a permitir que te vaya peor, ¿sí? Para que tú regreses, porque Dios va a cumplir. ¿Sí? Imagínate a Abraham cuando se regresó a Egipto. ¿Quién se andaba quedando con su mujer? Los egipcios. Mira nomás en el lío que se va a meter ¿no? Y dice: yo aquí, ahora el faraón quiere a mi mujer, ¿no? Pues sí, es mi hermana, ¿no? Ni se parece a mí, pero fíjese la que creyó. ¿Sí o no? Cuando lo solucionamos de nuestra manera, decimos: ay, ¿para qué me fui a meter en este lío? Y entonces, ¿qué haces? Cuando ya estás en un lío, dobla la rodilla. ¿Estás buscando a quién? Estás haciendo el misterio de la piedad. Y ya que llegaste al misterio de la piedad, ¿qué te dice Dios? No dejes de orar. No dejes de pedir, porque al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Y luego dice el Señor: pero te quiero ver en fe. ¿Cómo me quieres ver en fe? Y no te lo voy a dar, para que estés confiando en mí, que yo te lo voy a dar. Es un misterio. Es un misterio, porque Dios dice que te lo va a dar, pero a la vez no te lo va a dar para que estés en fe. Mira, vamos aquí al libro de Hebreos. Bueno, vamos a terminar, ya estás ahí en Romanos 4. Yo quiero que veamos a Abraham como te tienes que ver tú y me tengo que ver yo. Dice en el versículo 19, 4:19: e
no se debilitó Abraham a los 99 años en la fe, al considerar que ya estaba como que esa iglesia no te queda, tiene casi 100 años. Pero Abraham, ¿qué estaba? En fe. O tampoco dudó él al ver a su mujer de 90 años, ¿no? Dice en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de qué. La promesa de Dios. ¿De cuántos años pasaron? 25. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Estaba haciendo la piedad. Gracias. Gloria a Dios. El Señor me lo hará. Señor, yo te pido ese hijo que me prometiste. Porque el Señor dijo, no dejes de pedir. Te pongo el ejemplo de ese hombre que tenía un amigo y fue inoportuno. Dijo, llegó un amigo a la casa y quiero que me des panes. Y yo estoy acostado, estoy con mis hijos. Sin embargo, él siguió insistiendo. ¿Qué hizo la viuda? Así es que Dios quiere que clames a Él. Que clames a Él de día y de noche. ¿No? Yo creo que pasaba salir y decía, gloria a Dios. ¿No? Pues tenía que decir eso, ¿no? O sea que estaba, ¿cómo estaba? Plenamente. Fíjate cómo estaba aquí, versículo 21. ¿Cómo estaba Abraham? De que era tan bien poderoso Para hacer todo lo que había prometido. Entonces cuando tú pides, vas a recibir. Sí. ¿Y cómo tienes que estar? En fe. Plenamente convencido. Ve aquí Hebreos 6. Hebreos 6. Hebreos 6:11. Pero deseamos, dice un crecido a la palabra, ¿no? Deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma que Solicitud. para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no nos hagamos ¿qué? Perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. Amén. Dice en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué juró Dios? 14, diciendo, de cierto Que bendeciré tu casa. y lo cumplió Dios Sí. y lo va a cumplir contigo. Sí. Amén. Y dice en el 15, y habiendo ¿qué? Y habiendo esperado, ¿alcanzó qué? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que confíes, que tengas paciencia, porque quiere hallar fe en dónde? En ti. Porque tu fe tiene que ser hallada en qué? En alabanza y gloria. Entonces, en tu caminar, tú te enfrías, te alejas y te vuelves el Abraham que solucionó las cosas en sus fuerzas. Y nos pasa. Y sin embargo, Dios sigue en fe. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Y Abraham alcanzó la promesa porque aprendió a estar en qué? En fe. Y recibió la promesa. Amén. Amén. Entonces, grande es el misterio de qué?
es el misterio de la piedad? Ese misterio, vamos otra vez aquí al misterio de la piedad, 1 Timoteo. ¿Cómo estás, Robertito? Bien, hermano, pues. ¿Tienes una Biblia? Me guío rápido ahí con. Ya, aquí está. Gracias. Esa no te la puedes llevar a tu casa, Me disco de celular. Sin discusión alguna. ¿Qué es sin discusión alguna? Grande es el misterio. 1 Timoteo 3:16. ¿Ya están ahí? No tiene discusión. Grande es el que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo difícil de entender. O algo que no se entiende, ¿no? Es un misterio. Oye, ¿qué piensas de esta cosa? Es un misterio. No sé qué pasa, pero es un misterio. Y aquí dice que es un misterio. Es algo que pasa en ti gracias a que te hace Dios Hijo. Amén. Y mira, aquí dice, ¿qué es grande? ¿En qué consiste este misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Igual que tú y que yo. ¿Por qué Jesús siempre dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre? Porque Él era nacido ¿de qué? De un hombre. Pero era Dios. Nació a través de María, ¿no? El Espíritu Santo cubrió a María. Y fue cuando Dios puso a su Hijo Jesucristo para que naciera como hombre. Dios fue manifestado en carne. ¿Justificado en qué? ¿Tú fuiste justificado en qué? ¿Tú naciste de nuevo? Sí. ¿En qué parte? ¿Tu alma? La estás transformando. ¿Tu carne? La tienes que crucificar. Ahora, ¿Jesucristo nació en una carne de pecado? Sí. Enviando Dios a su Hijo en carne de pecado, condenó al pecado estando en la carne. Igualito que tú y que yo. ¿Tú estás justificado en el Espíritu? Jesús fue justificado en el Espíritu. Y ahora, cuando tú te vayas al cielo, vas a ser visto de los ángeles. Los ángeles van a ver tu llegada a la esperanza, como fue Jesús. Pero Jesús es predicado ¿a quién? ¿Y creído? Que somos nosotros. ¿Y creído en dónde? En el mundo. ¿Y tú vas a ser recibido a dónde? Arriba. Recibido arriba en gloria. ¿Él fue recibido arriba en gloria? Sí. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:21. Al que venza al pecado, al que termine con su pecado, al que solamente haga el bien, al que se deje transformar por medio de la devoción a Dios, es decir, por medio del misterio de la piedad, le daré que se siente ¿en dónde? ¿En dónde? Así como yo. ¿Y me he sentado con quién? Con mi Padre en su trono. Entonces, cuando regresas aquí a Hebreos 6, Hebreos 6:11, pero deseamos, es un deseo, porque no todos lo van a alcanzar, que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de qué? De la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Sentarse
en el trono junto con Cristo. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces ese es el propósito de Dios. Y Dios, para que tú lo puedas alcanzar, tienes que estar por fe. Porque tu fe tiene que ser hallada ¿en qué? En alabanza de Dios. Entonces, a ver, cuando tú lees aquí, ahora en el libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses. Cinco. Cinco 17. Amén. Amén. Nomás se oyen dos amén. ¿Orar cuándo? Sin cesar. ¿Cuándo? Sin cesar. Versículo 18, ahora, compagínalo. Dar gracias En todo. porque esta es la Voluntad de Dios. para con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú te sientes a la diestra del Padre. ¿Y qué tiene que hacer Dios contigo? Transformar. ¿En Él vives? ¿En Él te mueves? ¿Lo hiciste tu Señor? ¿Lo hiciste tu Señor? ¿Y un Señor que te gobierna? Un Señor te gobierna. Pero Él lo hace como todo un caballero. Siempre te deja libre. Así que tú te puede que te alejes, pero Él te compró. Y dice, este es mío. Isaías 55. Amén. Amén. Isaías 55, 8. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, dice el Señor. Ahora, le acabamos de cantar ahorita que Dios es bueno. Sí. Dios es amor. Sí. Dios te ama. Sí. Entonces todo lo que Él está haciendo Para nuestro bien. es para tu bien. Aunque tú no lo entiendas. Porque sus pensamientos no son tus pensamientos. Ni tus caminos son los caminos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a meter a su camino. Como dice el flojito. O sea, tú tienes que estar contento porque tú lo hiciste tu Señor. Y aunque las cosas no suceden como tú quieras, tú lo único que debes de saber es que Dios tiene un plan. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros Caminos. O sea, ¿qué distancia, no? ¿Qué distancia está poniendo Dios? O sea, dices, mira, estás lejano de mi plan. Estás lejano de mi plan. Sin embargo, yo voy a hacer que lo cumpla. ¿Sí? Dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar ¿qué? Al que siembra y pan al que come, así será mi misterio de la piedad, que tú clamas a mí
y yo te voy a estar transformando. Que Dios te está pidiendo siempre que le estés ¿qué? Pidiendo. Te pide que ores cuando. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, cuando tú estás orando, ¿con quién estás hablando? El Padre Celestial. ¿Y Dios te contesta? Sí. ¿Y lo que Él manda va a producir? Sí. ¿Lo que Él quiere? Sí. Ahora, ¿cuándo te contesta? Cuando estemos en fe. ¿Y cuando le estás qué? Viviendo constantemente. Le estás pidiendo. O sea, mira, yo me acuerdo una vez que una vez una persona era muy convencida de que, oye, pastor, ¿por qué no un día hacemos de no estar pidiéndole a Dios, sino solamente alabándolo? Pues puede ser bueno, pero Dios dice que le pida. Yo hoy entiendo más que Dios quiere que le pidas. Es decir, el misterio de la piedad es que si tú no pides, no recibes. Porque pedir se os dará. Entonces, pero si no pides, no recibes. Es un misterio. Entonces, ¿qué quiere Dios que estés qué? Viviendo. Para que Él pueda obrar. Es un misterio. Amén. Amén. Y te dice que estés todo tiempo ¿qué? Pidiendo, pidiendo y pidiendo. Amén. Amén. Entonces, es como una acción. Yo tengo que estarle pidiendo para estar recibiendo. Pero si no le pido, no recibo. Y dice aquí, hará lo que yo quiera. Dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. A ver, una pregunta, ¿cómo te contesta Dios? ¿Él te contesta con su boca? Sí. Él da la palabra. Porque dice, no, es que me dio su palabra, en esta te la revela. La Biblia sirve para revelar la revelación de la palabra. Mira, tengo una marca aquí ahorita en Isaías para terminar esto. Y vamos a Primera de Corintios. Ay, ya nos ganó el time. Vamos a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2:7. Dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de quién? De Dios en misterio. ¿En qué manera? En misterio. La sabiduría oculta, la cual ¿qué hizo Dios? Predestinó antes de los siglos. ¿Para qué la predestinó? Para la gloria. ¿Quién fue glorificado? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y a qué estás invitado tú? A ser glorificado. Entonces, ¿es la sabiduría de quién? De Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, ninguna persona conoce más que tú. Más que tú la conoces. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para quién. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Y Dios las preparó para ti. ¿Y cómo te las revela? Y habla desde el cielo y usa la palabra para que no te equivoques de doctrina. Amén. Te centra con la palabra.
decimos en esa canción, pues solo tu palabra me ha transformado. Y yo diría, pues solo tu espíritu me ha transformado. Solo tu espíritu me ha transformado. Porque dice aquí, ¿sí? Versículo 10, pero Dios, ¿cómo la revela? Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Ahora, ¿y de dónde lo saca el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo, aún lo profundo de quién? De Dios. ¿Y dónde está Dios? En el tercer cielo. Y entonces ahí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma las cosas profundas de Dios porque tú le estás pidiendo. ¿Y qué hace Dios? Te envía al Espíritu Santo para que Dios te lo revele a través de la palabra. Entonces, cuando tú tienes una revelación, ¿de quién vino? ¿De la palabra o de Dios? De Dios. Usó la palabra para revelarte. Amén. Amén. Entonces, regresemos aquí a Isaías 55, ya con esto terminamos. Dice el versículo 55, 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra. Amén. Entonces, ¿Dios está hablando? Cuando tú estás orando, ¿Dios está contestando? ¿Y te lo revela el Espíritu Santo? ¿A través de qué? De la palabra. Tú puedes decir, este versículo lo he leído 40 veces, pero hoy me dio una nueva revelación el Señor. Y así nos pasa. Yo este versículo, yo sé que tiene pensamientos de bien y no de mal, y lo he leído, y diferentes maneras de revelación, ¿no? Y a veces tú tienes revelación en un versículo, ¿no? Ay, este ya lo he leído. La Biblia nunca se acaba, ¿no es cierto? Puedes tardar 40 años leyéndola y Dios sigue revelando cosas. Yo cuando todavía no llegaba a Cristo y los hermanos que llegan allá a la casa con mi mamá, darle palabra y todo, me agarraban a mí, que yo llegaba de la vocacional joven, usted necesita a Dios y el otro. ¿Y usted cuántos años tiene en Cristo? Como usted dice, no, yo tengo más de 40 años. Pues qué flojo usted para leer, ya se hubiera acabado estos libros, ¿no? ¿Cuántos años lleva leyendo este libro? No, pues llevo 40 años leyéndolo, o más de 40. Dice, si a poco nunca lo ha terminado. Y no hay libros que te dicen la Biblia en un año, que te da un versículo a leer todos los días. Pero a ver, yo conozco mucha gente que la lee todo el año y va en el orden que le pide la misma Biblia. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir. Y se os dará. Si tú le pides, Él te revela a través de esto. A mí, si me dices, hay libros que he leído, yo no me acuerdo, pero de repente Dios te lleva a ellos y te da cosas nuevas, ¿no? Se llama el misterio de la piedad. Pide y se da. ¿Y qué va a mandar Dios? Sus pensamientos. ¿Y qué va a lograr Dios? Que va a prosperar su plan en ti, porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que dice Dios, orar sí, porque esta es la voluntad de Dios. Porque Dios se va a encargar de hacer, ¿sí? Y hacer su plan. Amén. Así es que oremos. ¿Cuándo? Pide
Y se os dará. ¿Y quién te va a hablar la palabra? El Espíritu Santo. ¿Se va a apoyar en dónde? La palabra. Pide y Dios tiene una contestación para ti. Yo estaba leyendo, ya nada más, si tú estás en un versículo más, nada más. Primera de Tesalonicenses. Amén. 5. Cinco 17. Orar sin dar gracias. Dar gracias. En todo. Todo porque esta es la voluntad de Dios. Pero ¿dónde veo aquí un misterio? ¿Dar gracias en qué? En todo. Llegas y las cosas siguen igual. Da gracias. En todo. No funcionó. Da gracias. Todo. Todo. Estaba esperando esto y no se dio. Dar gracias. ¿De qué? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué tengo que darle gracias? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Que te está enseñando y te está transformando con un gran misterio. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Pero el único que dice que grande es el misterio de la vida. ¿Qué es el misterio de la vida? Que lo siga yo buscando. ¿Cuál sería mi error? Que en lugar de ya no hacerle caso a Dios, yo me alejo. ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a ir peor. Y al rato vas a volver a entrar por ahí. Todo golpeado. Cansado. Porque dice su palabra. Sediento de ti. Lejos de mí. Nada. Lejos de, separado de mí. Separado de mí. Nada vas a poder. Hacer. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? O sea, yo no sé, Señor. Entonces es un gran misterio esto que pasa en mi vida. Lo único que sé es que yo debo dar gracias por todo. Porque el último, y nos vamos, Romanos. ¿Me permiten uno más y ya? Romanos 8. 8:28. Porque sabemos. ¿Qué debo yo saber? Que los que aman a Dios, alce la mano quien ama a Dios. Todos los que aman a Dios, todas las cosas. Ay, Señor, ¿qué me estás quitando? No lo sé. Pero lo único que sé es que tengo que tener piedad. ¿Qué es piedad? Devoción a Dios. Tengo que seguir buscando, tengo que seguir pidiendo. ¿Cuándo? Siempre. Orar sin cesar. Para que Dios pueda contestar y su palabra venga a mi vida y me transforme. Porque Él dijo, así será mi palabra. Así como la lluvia hace caer sobre la tierra y hace producir y da pan al que come, así será mi palabra que hará cumplir mi voluntad. Grande es el misterio de la... Wow. Yo sí me quedé impresionado con esta revelación. Grande es el misterio de la vida. ¿En qué consiste? Orar sin cesar. Pido y Dios contesta. No llega a lo que yo quiero porque sus pensamientos son diferentes a los míos. Y Él va a hacer que se cumpla su voluntad. Así es que debo dar gracias por todo. Porque yo sé que todas las cosas me ayudan a bien. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si Dios te reveló algo es porque se lo pediste. Amén. Así es que terminemos orando. Amén.
Vuélvele a pedir. Vuélvete esa viuda que dio guerra. Vuélvete ese molestón. Porque si Dios, que es bueno, Él contesta, tú sigue insistiendo, porque el Señor nos enseña a qué? A pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y Dios va a contestar. Cierra ahí tus ojos, Padre mío. Te doy gracias, Señor. Yo te ruego que transformes a cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros somos tan diferentes, Señor. Tan diferentes, Señor. Con diferentes crecimientos, con diferentes conocimientos tuyos, Señor. Pero nos has mostrado buscarte, Señor, porque se va a cumplir. Entre más yo te pida, más vas a contestarme, Señor. Más me vas a contestar, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tienes para mi vida. Te doy gracias, mi Dios, omnipotente, omnisciente, porque eres grande, Señor. No, tus pensamientos son mayores que los míos. Mis caminos no son tus caminos, pero tú me llevas al camino de la perfección. Te doy gracias, Señor, porque daré gracias por todo lo que me está pasando. Porque yo sé, Señor, que todas las cosas me ayudan a ti, a los que te amamos, y buscaré, y buscaré, y buscaré, y buscaré tu rostro. Grande es el misterio de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Toma ahí tu lugar. Gloria a nuestro Señor. Amén. Nos vemos, hermanos. Bueno, pues la obediencia a la palabra es parte de todo.